Bienvenidos a Susurros en la Oscuridad. Apaga la luz, guarda silencio y escucha con atención. Soy Ulises Sandoval y esta noche seré tu guía a través de relatos que desafían la lógica, historias que nacen en la penumbra y que quizá nunca debieron haber sido contadas. En este espacio las voces de quienes han vivido lo inexplicado encontrarán eco. Sus experiencias, sus miedos, sus encuentros con aquello que no podremos ver, pero que siempre parece estar observando. Hoy nos adentraremos en un par de historias paranormales, narradas por nuestra audiencia. Relatos reales, o al menos tan reales como quienes se atrevieron a compartirlos. Así que acomódate, respira hondo y prepárate, porque una vez que escuches estos susurros, puede que nunca vuelvas a sentirte completamente solo en la oscuridad. Comenzamos. Bajo el crepúsculo, la mansión se yergue. Un coro espectral desde el sepulcro emerge. Son susurros en la oscuridad, almas en la eterna penumbra. Esta noche no caminaremos solos. Nuestra primera historia viene de alguien que muchos de ustedes ya conocen. Una voz que ha regresado desde la oscuridad para contarnos algo aún más inquietante. Cindy. Pero esta vez su relato no es solo una experiencia más. Es el inicio de algo mucho más profundo, un punto de quiebre, un momento en el que lo desconocido dejó de ser una simple curiosidad y se convirtió en una puerta abierta. Acomódate y escucha con atención, porque después de esta historia puede que empieces a mirar la oscuridad de una manera muy diferente. Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Cindy Carlón y les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de Susurros en la Oscuridad. Estoy súper contenta de platicarles una historia muy extraña que, bueno, para mí ha sido pues una gran ayuda hasta ahora. Es una amistad que trasciende la muerte. Entonces pues les platico. Como algunas personas saben, y creo que por ahí en el capítulo anterior yo les había comentado que soy medium y soy terapeuta energética. Tengo poco desarrollando la mediumnidad. Yo sabía que tenía pues algunas cositas diferentes, que tenía una percepción diferente desde muy niña, pero como tal vengo desarrollando bastante, ahora sí como un poquito más estudiado la mediumnidad apenas desde hace año y medio. Entonces, amigos, les quiero platicar todo esto precisamente porque a mí una persona me ayudó bastante en mi despertar espiritual. Entonces, como ya les había platicado en el capítulo anterior, yo tuve un despertar espiritual bastante violento y yo espero que no a todos les pase así. Yo creo que a todos nos pasa como un proceso diferente, pero les cuento, el proceso no está padre. Ojalá que algunas personas lo estén pasando ya porque es importante, pero no es bonito, no es como que vibras alto y todo es bello y todo es arcoiris. No lo es así, sino que algunas personas nos pasa como a mí, que estamos llamados a la mediumnidad y que pues de alguna u otra manera pues se representa bastante violento, o no sé, algunas otras personas están hundidas en alguna depresión y tienen que acercarse a la meditación o al yoga o ese tipo de cosas, o a alguna religión para poderse despertar espiritualmente y completamente. Entonces, bueno, pues les comento, a mí me pasó así. Les comento esto porque como tal les platicaba lo de la niña que se me presentó, pues un ente bastante oscuro, y una persona me ayudó bastante con este proceso y pues prácticamente que me lo quitó, me lo desprendió pues de mi vida. Entonces esta persona es la abuelita de uno de mis mejores amigos. Ella se llamaba Santa y pues ya era una señora grande.
Era una señora que no sabían cómo estaba viva, cómo estaba como tan contenta con la vida, tan agradecida con Dios todos los días. Y bueno, les comento esto porque pues yo cuando la conocí estaba bastante bien de salud y ella llegó a ir a mi casa pues ahora sí que a sacar a Lente y me dio varios consejitos. Ahorita les platico. Les comenté en el podcast anterior que Santa fue la que me hizo me hizo el desalojo. Ella le llamaba así, yo pensaba que solamente me iban a limpiar con unas hierbitas y que con un huevo y ya iba a rezar una Ave María, no sé. Y pues resultó ser algo bastante fuerte, una de las experiencias más fuertes de mi vida. Y bueno, después de eso, ella me dio agua bendita, me dio un rezo en unas hojas impresas que aún conservo con mucho amor y con mucho cariño. Y me dijo, hija, tú tienes un don, pero de ti depende si lo quieres seguir teniendo o yo te lo puedo cerrar, porque te veo muy preocupada, te veo muy cansada. Y le dije, sí, Santa, sí estoy tengo muchísimo miedo y estoy muy cansada y no vivo con paz, pero aún así creo que si Dios me lo dio es por algo y quiero conservarlo. Entonces Santa respetó mi decisión, me dijo solamente bienvenida, como bienvenida al mundo espiritual, pero no sé, yo sentía como que en ese momento ella me iba a ayudar o me iba no sé, yo iba a ser como de alguna manera su discípula y resulta que no. Resulta que no fue así. Me fui a mi casa, seguí teniendo como pues bastante actividad ahí en mi casa. Tronaban los vidrios, golpeaban las paredes, se caían cosas, se escuchaban bastantes susurros. Siempre quise poner atención, pero no escuchaba exactamente qué decían, solamente eran susurros que no se podían entender en ningún idioma. Entonces, estas hojas que yo tengo de verdad que están todas arrugadas, todas mojadas, de que, bueno, están todas tiesas de que yo estaba llorando en la noche de tanto miedo y yo a veces me dormía a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, generalmente. Si me dormía a la 1 de la mañana era muy temprano, pero todo el tiempo con miedo. Entonces Santa me ayudó a asistir a mi casa y a sacar personalmente a los entes que había. Y bueno, ahí fue cuando, Santa me dio varios consejos, entre ellos fue cuando ella llegó a mi casa y me dijo, hija, pues aquí hay tantas cositas, hay muchos entes, muchas almitas perdidas que te están buscando. Y pues yo en mi pleno despertar espiritual, claro que me moría de miedo y le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y ya me explicó, tú eres como un faro de luz. Entonces cuando a ti te ven desde lejos como un faro, ellos piensan que eres una falsa luz o piensan que eres pues alguien que las va a poder ayudar. Entonces para eso estás llamada. Y de hecho, donde yo vivía antes estaba muy cerca de la casa de mi infancia y yo sabía que ahí lo único que había antes eran muchas milpas. Y me dice, uy, no, y las cosas que sucedieron aquí después de tantos años de ser pura milpa. Y yo pues dije, wow, o sea, ¿cómo lo sabe? Y bueno, entre tantas cosas que ella me ayudó, yo creo que fue eso, a protegerme, a hacerme un poco más fuerte, a tener un poco más de confianza. Y pues poco a poco fui saliendo de tanto miedo y de confiar mucho en Dios y en lo que me mandaba, ¿no? Pues realmente no estamos solos, no estamos completamente desprotegidos contra el maligno. Y pues bueno, les cuento que lamentablemente Santa fallece en diciembre. En diciembre ella fallece y
pues por algunas complicaciones yo la iba a visitar algunos días en cuanto yo podía, pues me daba una vueltita y la visitaba, veía cómo estaba. Y algo que me ha hecho mucho recordarla es que me dijo: no cabe duda que en la enfermedad y en la cárcel se conocen a los verdaderos amigos. Y me consideré desde ahí en adelante una verdadera amiga para ella y ella para mí. Entonces, lamentablemente fallece Santa, y después de algunos meses mi mejor amigo fue a cita conmigo. Yo les quiero dejar esta otra historia para otro capítulo porque la verdad está bastante fuerte y está bastante interesante también. Entonces, pues miren, se los cuento como ahora, así como súper cortito. Fue mi amigo a llevarme a su mamá y a su hermana después de que también fallece su papá, el papá de mi amigo, o sea, el hijo de Santa. Entonces me las fue a llevar a terapia y pues Santa se apoderó del cuerpo de su nieta. Y pues habló algunas cosas. Yo quiero pedir primero permiso a mi amigo y después les contaré esta historia, ¿vale? Pero también está bastante fuerte. Entonces, pues ahí también vi a Santa. Se me hizo una experiencia increíble. Claro que tuve miedo, pero yo creo que es una de las cosas más fuertes que he vivido. Y pues bueno, ahí la volví a ver, no en cuerpo, pero sí en alma y hablando desde un cuerpo. Y yo sé que si en algún momento yo necesito de ella, porque de hecho en cuanto los entes saben que, o los amenazo con que voy a llamar a Santa, o sea, luego se van. O si les digo que los va a venir a encadenar, luego se van. Entonces, yo estoy súper agradecida y yo sé que cuento con Santa en algún momento en que las cosas se me pongan muy fuertes, porque créanme que se han puesto fuertes en las sesiones. Solamente que sí tengo que pedir permiso a los pacientes para hablar sobre su historia, porque se me hace como algo demasiado íntimo. Y bueno, hay gente que, como les decía en el capítulo anterior, o sea, realmente se me han torcido, han hablado con voz hueca, su cuerpo se mueve de una manera diferente, digamos. Entonces yo sé que cuando las cosas se pongan más fuertes, porque yo apenas voy empezando y las cosas están fuertes, entonces yo sé que cuento en cualquier momento con Santa. Y yo sé también que no la molesto en la dimensión en la que esté, porque en su infinita presencia me puede ayudar. Y bueno, amigos, pues yo creo que este será un homenaje en su nombre, y les quiero agradecer por escucharme un ratito. Es una historia cortita y espero que les haya gustado. ¿Sale? Me pueden buscar como Cindy Carlón en mis redes sociales, y pues les mando un mega abrazo. Que tengan la mejor de las noches. Besitos. Lo que Cindy nos contó no termina cuando apagas la luz, porque hay experiencias que no solo se viven una vez, se quedan contigo. Cambian la forma en la que percibes cada sombra, cada silencio, cada rincón que antes parecía inofensivo. Pero el mundo paranormal no siempre se manifiesta en presencias. A veces se esconde bajo la tierra, en secretos enterrados, en historias que han sobrevivido el paso del tiempo, esperando a ser descubiertas, o esperando a quien se atreva a buscarlas. Y es aquí donde comienza el siguiente relato. Nuestro amigo Miguel Ángel nos lleva por un camino distinto, uno lleno de misterio, ambición y advertencia que muchos han ignorado. Porque los tesoros enterrados no siempre traen fortuna, a veces desentierran algo más, algo que nunca debió haber sido encontrado. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo hablará de riqueza,
sino de los oscuros secretos que pueden venir con ella. Buenas noches a todos los escuchas que están al pendiente del programa. Lo que yo voy a contar el día de hoy son 2 relatos. El primero es una anécdota mía. El segundo es algo que sucedió un poco después. Pero antes de esto quiero hacer un preámbulo. Ya que esta anécdota está basada o más bien se originó porque quisimos hacer una investigación o una búsqueda en base a lo que pasaba en tiempos de revolución, en tiempos de persecución de cristeros. Como algunos sabemos o algunos que no conocen el tema, es por lo que quiero comentarlo. En tiempos de revolución, antes o ya dentro de estos tiempos, grandes hacendados o gente muy pues poderosa, con riquezas, con propiedades, tenían la tendencia de cuidar sus pertenencias enterrándolas en parte de sus tierras. Construían cuartos o pequeñas capillas o incluso unos digamos altares con imágenes religiosas dentro de sus tierras, y ya fuera que debajo de estas construcciones o inclusive en los mismos muros, ahí escondían lo que tenían. Si tenían monedas antiguas, monedas de oro, monedas joyas, oro precisamente, todo esto lo escondían ya fuera enterrado o dentro de las mismas construcciones que hacían. Entonces, en base a estas leyendas de que ahora ya en tiempos actuales las ruinas donde estaba un tesoro enterrado, algo de esto, se dice que en algunas noches se ven pequeñas llamaradas de lumbre, como si fueran velas, donde un espíritu o un alma está indicando que ahí haya algo enterrado. Entonces, en base a esta leyenda fue que hace unos años, por allá ¿qué sería? En el 99, principios del 2000, en mi trabajo conocí a un chavo que le interesaba mucho este tema. Él me comentó sobre hacer búsquedas por medio de un péndulo que él tenía, el cual estaba hecho por una pequeña roca de cuarzo recubierta con bronce y rodeada con mercurio. Entonces él tenía este artefacto y pues sí, tenía como creía fielmente en que este pues artículo, este péndulo le iba a poder ayudar a localizar algo de esto. Después de mucho tiempo de estarme platicando estas leyendas, estas historias, pues yo como que me animé. Así se llegó el punto en el que dije, pues órale va, ¿cuándo vamos y a dónde y qué tenemos que hacer? Entonces este chico nos convenció a varios, no nada más a mí, ya que decía que para poder hacer este tipo de investigación, de búsqueda, teníamos que ser un número impar, ya que de ser un número par corríamos el riesgo de que cayera una maldición.
Porque pues esta también era una costumbre en aquellos tiempos, que se enterraba el dinero, se echaba una maldición de que pues sobre ese tesoro, y quien sacaba ese tesoro pues dicen que quedaba maldito o moría de manera instantánea o a los pocos días de haber sacado el tesoro. Y bueno, pues pusimos fecha, nos pusimos de acuerdo quiénes seríamos los que íbamos a acudir a hacer esta búsqueda. El lugar que se buscó, o que fue el objetivo para ir a hacer la búsqueda, fue en un tramo de carretera rumbo a San Juan de los Lagos. Ese chavo nos comentaba que por ahí había varios restos de fincas muy viejas, y que posiblemente por ahí sería lo más factible de que se pudiera localizar algo. Bueno, se llegó la fecha, íbamos 5 personas, todos hombres. Fuimos a ver qué podemos hallar, ¿no? Siguiendo esta leyenda de los tesoros enterrados y del péndulo. Una vez que llegamos a una parte donde sí se veían algunas fincas ya muy deterioradas, por ruinas básicamente, dejamos la camioneta cerca de la carretera. Esto fue aproximadamente como 11:30 de la noche, y empezamos a caminar rumbo a las fincas, ¿no? A los restos de las fincas. El chico del péndulo iba a la cabeza del grupo. Los demás llevábamos una pala y un pico cada quien para empezar a escarbar cuando nos diera la señal de que habíamos encontrado algo. Este chavo tomó su péndulo y empezó a hacer un tipo de oración, no sé, un ritual, y el péndulo empezó a moverse de lado a lado, en manera recta, de lado a lado, de lado a lado. Cuando empezamos a caminar, el péndulo empezó a hacer giros en sentido de la manecilla del reloj. Empezó a hacer unos giros pequeños, como de unos 10 centímetros de diámetro. Seguimos caminando. Yo creo que en mucho tiempo estuvimos caminando en círculos, tratando de que el péndulo diera alguna señal. Uno de los detalles aquí fue que cuando estábamos caminando entre las ruinas estas, del piso la tierra estaba muy húmeda. No era lodo, pero era tierra húmeda que pues sí se nos pegaban los zapatos, y si era en momentos era un poco difícil caminar por ahí, entre la maleza y la tierra mojada, la tierra húmeda. Pero en fin, allí íbamos con la esperanza de que pudiéramos hallar algo, y pues seguimos, ¿no? Así estuvimos caminando y buscando y esperando a que el péndulo indicara algo, y nos dieron, yo creo que casi una y media de la madrugada, y no íbamos todos atentos porque pues este chavo nos indicaba que estuviéramos atentos por si veíamos alguna luz que se manifestara en algún lugar, como una especie de flama, una chispa,
algo así, que según él es la indicación de que hay algo enterrado en ese lugar. Seguimos caminando y él iba todavía atento al movimiento del péndulo. Yo pues la verdad comencé a hacer bromas de que lo único que íbamos a hallar iba a ser a lo mejor un perro que nos iba a echar en carrera, que nos iba a salir un lobo, que nos iba a salir hasta el demonio de Tasmania por ahí. Y pues sí, empezaron a decirme que no estuviera payaseando, que no era momento para hacer ese tipo de comentarios, y que siguiera atento a buscar alguna señal. Perdón, un poquito ya más cerca de las 2 de la mañana empecé a comentar de que me parece una pérdida de tiempo y que ya mejor nos fuéramos. Pero en eso todos nos quedamos sorprendidos porque pues obviamente al ir caminando pues el péndulo va teniendo un movimiento. Pero de pronto este chavo, sin dejar de caminar, sin dejar de moverse, el péndulo se detiene. No se detuvo por completo, pero sí sus oscilaciones se redujeron, digamos, a medio centímetro. Y ya fue cuando este chavo nos comentó, dice, ¿saben qué? Pues al parecer aquí es el lugar donde hay algo. Era un tipo caminito, como una vereda, muy angosto, como de unos 50 centímetros. No había árboles cercas, la maleza no era muy alta ahí, yo creo que era, si acaso, pasto de unos 15-20 centímetros de alto. Entonces, pues él nos dio la indicación de que ahí se había detenido el péndulo y que ahí podíamos buscar. Entonces, pues cada quien agarró su pico y su pala. Y este chavo también nos comentó, dice, nada más hay dos recomendaciones. Vamos a escarbar. Es posible que veamos cosas, serpientes, que veamos a lo mejor animales o cosas que nos quieran evitar sacar lo que podamos encontrar. Dice, entonces sí debemos estar muy 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 seguros y confiar mucho en lo positivo, en lo divino, de que lo que esté ahí abajo pues lo vamos a sacar y que va a ser para bien. Dice, ahora otra cosa, si encontramos algo, debemos de tomarlo todos al mismo tiempo y entre todos sacarlo. Ya que si uno solo lo saca, esa persona puede ser que quede con algún maleficio por la avaricia de querer sacarlo para él solo. Y entonces pues con eso como que los demás compañeros quedaron un poco pues desconcertados, ¿no? Así como que caray, pues entonces como que ya le pensaron, ¿no? A escarbar, a meter mano en eso. Yo por mi parte pues sí ya andaba un poco fastidiado de andar tanto tiempo caminando en círculos, esperando. Ya sentía mis pies pesados porque sí traía algo de lodo pegado en mis botas. Y al ver que nadie hacía nada, le dije, bueno, pues si no empieza nadie, pues voy a empezar yo. Y agarré una pala, empecé a picar a golpear el piso con la pala y a aventar las plastas de lodo a un lado de la vereda. Digamos que estuve así como unos 2-3 minutos hasta que me di cuenta de que pues que no escuchaba a nadie más que estuviera golpeando el piso, solo yo. Y en ese momento volteo y pues les dije, oigan, pues
¿me van a ayudar o se van a quedar ahí o qué onda? Pero en ese momento que volteo a decirles eso, los veo a todos con una cara de terror, viéndome, pero con una cara de susto, pálidos, muy, muy mal. Y en ese momento, pues yo les pregunto qué pasaba, qué onda, qué pasa. Entonces los 4 amigos avientan sus palas, avientan la herramienta que traían y empiezan a correr rumbo a la camioneta. Obviamente pues yo me llené de pánico, aventé la pala y salí corriendo detrás de ellos. Yo creo que hicimos como unos 10, 12 minutos corriendo hacia la camioneta. Llegamos, nos subimos, bajamos los seguros y el dueño de la camioneta se nos preguntó si ya nos retirábamos, si nos íbamos a esperar a que amaneciera para regresar por las herramientas, o que si nos íbamos y regresábamos más tarde, o qué hacíamos. Entonces pues todos acordamos que pues ya por la hora pues teníamos que esperarnos. Ya un poco más calmados los ánimos, les pregunté que por qué habían corrido, y todos concluyeron que me dicen, no, pues es que tú empezaste a golpear el piso y en eso se empezó a levantar una sombra oscura atrás de ti. Me dicen que no le vieron una forma específica, simplemente vieron que como si una persona se estuviera levantando de haber estado hincado, que así se observaron algo, pero que me sobrepasaba como con 1 metro, 1.5 metros de mi altura. Entonces pues yo empecé también un poco incrédulo a decirle, ¿saben qué? No, pues les ganó el miedo, lo que les dijo este chavo se lo creyeron y pues les ganó el miedo. Yo creo que fueron ramas o fue algo lo que se movió, y pues todos ya con lo que les habían comentado anticipadamente pues se asustaron y por eso corrieron. Y me dicen, no, pues es que no había árboles cerca, no había nada, y pues era algo con una silueta humanoide, ¿no? Como con brazos, como con cabeza. Y pues bueno, seguimos ya con otros temas, seguimos ahí esperando a que se aclareciera un poco más la noche. Yo creo que iban a ser ya como las 5 de la mañana cuando ya se empezaron a ver rayos de luz, y optamos ya por regresar a buscar la herramienta para retirarnos. Bajamos de la camioneta y empezamos a caminar, pero nos empezamos a ver todos un poco desconcertados, pero seguimos caminando. En el momento no supimos qué era lo que nos desconcertó, pero seguimos caminando rumbo hacia donde estaban las palas. Íbamos caminando, pero de esas veces que caminas queriendo llegar, que casi corres, pero pues íbamos a un paso digamos medio, y una vez que llegamos al lugar donde estaban las palas, uno de los chavos comenta, dice, oigan, está raro, ¿no? Porque pues el piso está seco. Y nos miramos los pies y todos teníamos pues el lodo que nos pasaba a los tobillos, pero efectivamente a esa hora el piso estaba totalmente seco, como si hubieran pasado, no sé, semanas o meses sin que lloviera. Incluso ni siquiera había este rocío de la mañana que de pronto se ven las plantas.
Las plantas estaban también totalmente secas, el piso totalmente seco. Cuando llegamos a donde estaban las palas, sí se veían las huellas de nosotros, de que estuvimos ahí. Se veían las huellas de mis amigos, hasta donde llegaron ellos. Y un poco más adelante, en contra, estaban las huellas mías, donde yo quise empezar a escarbar. Y aquí lo que nos sorprendió de mayor manera fue que detrás de mis huellas, donde yo quise empezar a escarbar, había también un par de huellas. Pero ese par de huellas eran como huellas de perro, pero cada huella tenía un tamaño como de unos 30 centímetros aproximadamente. Entonces, pues sí, el chavo que llevaba el péndulo nos comentó que fue una manifestación que nos advirtió que no debíamos de sacar lo que estaba ahí. Recogimos las palas, hicimos una pequeña oración, nos disculpamos y pues nos retiramos de ahí. Después de eso, este chavo pues nos seguía insistiendo de que fuéramos a otro lugar, que si ahí no se había podido, que posiblemente habría más lugares en los que sí. También leyendas muy recurrentes sobre este tema. No tanto como leyendas, sino más bien historias sobre estos temas. Es que muchas veces familiares o amigos allegados a las personas que enterraban sus riquezas empezaban a buscarlas, empezaban a pelear, empezaban a inclusive hasta matarse por quedarse con esta riqueza. Y precisamente esto era lo que generaba que dicho tesoro o dicha riqueza que estaba enterrada quedara con una maldición, por decirlo de alguna manera, o quedaran estas energías cargadas en estas posesiones, las cuales pues según las leyendas se apoderan o matan o acaban a la persona que termina desenterrando estos tesoros. Y bueno, pues ahí terminó mi anécdota. En realidad nunca pensamos ni consideramos el hecho de regresar a buscar otra cosa o algo por el estilo. Algunos. El segundo relato que quiero comentarles le sucedió precisamente al chavo al que nos insistía con seguir buscando y que él confiaba mucho en esta cuestión del péndulo. Pues se llegó el momento en el que yo me cambié de trabajo, pero pues yo seguía teniendo contacto con él. En una ocasión me dice, no, es que fíjate que ya con el péndulo ya localicé otro lugar, pero como iba yo solo, pues no me animé y quiero ver quién me acompaña, que no sé qué. Me comentó que precisamente era también un tramo a un lado de una carretera. Entonces pues yo le dije que sinceramente yo ya no quería haberme involucrado en algo así. Y pues él consiguió otra persona, pero aquí no sé si sería lo que él nos había comentado de manera inicial, porque según entiendo solamente fueron él y la otra persona que convenció, fueron
a buscar este supuesto tesoro. Entonces esto nos lo comentó la otra persona que vivía a 2 casas de donde este chico vivía. Días después el chavo nos juntó o nos llamó y nos comentó que días anteriores este amigo le había insistido para que fueran a escarbar, que porque él sabía que podían encontrar algo ahí, y pues él lo acompañó. Nos comenta que eran como las 8:30 de la noche y que se fueron en bicicletas, que porque no estaba muy retirado, que se fueron en sus bicicletas, que ya cuando llegaron al lugar, que pues él le comentó que él ahí había ido días antes y que su péndulo le había marcado que ahí podía haber algo. Dice este chico que cuando empezaron a escarbar, pues que sí duraron como 1:30 escarbando y que no lograron hallar nada. Y dice él que de pronto el chico del péndulo tomó una actitud muy rara, que porque el estar muy insistente con que siguieran escarbando, que tenían que hallar algo, que de pronto le dijo, no, ¿sabes qué? Mejor ya vámonos, de plano aquí no hay nada. Y que él pues sí se desconcertó, porque siempre había sido muy animoso en cuanto a escarbar y seguir y no sé qué. Y que dijo, no, pues si quieres escarbamos un poco más retirado para ver si sacamos algo. Y que muy insistente dijo, no, ya vámonos, además pues ya es tarde y no quiero que se nos haga más noche aquí. Entonces pues recogieron las palas, la herramienta, y que empezaron a andar en la bicicleta de regreso a sus casas, pero que a mitad del camino que este chavo le dijo, ay, ¿sabes qué? Se me olvidó mi péndulo, lo dejé ahí donde estábamos escarbando, déjame regreso por él. Y que pues a él se le hizo raro, que dijo, no, pues si quieres te acompaño. Y que el chavo, nuevamente muy insistente, le decía que no. Y le dijo, no, pues tú ya regrésate, pues ya te cansaste y no hallamos nada. Ya vete a tu casa, y ahorita voy y busco el péndulo y pues ya cuando regrese te aviso. Que dijo, ok, está bien. Pero que se le hizo raro. Entonces pues ya, que el chavo supuestamente se regresó a buscar su péndulo donde andaban escarbando, y este otro se fue a su casa. Dice que ya era como la 1 de la mañana casi, y pues que el otro chavo todavía no iba a avisarle que ya había regresado, que entonces él fue a buscarlo a su casa y que le dijeron que no, que efectivamente todavía no llegaba, que incluso pensaban que andaba con él. Entonces él pues agarró su bicicleta y se regresó a buscarlo, y dice que cuando llegó al lugar donde estaban escarbando, que ya afuera del agujero había unas vasijas pequeñas de barro, pero que solamente tenían pedacitos de carbón adentro, que eran como unas 6 vasijas, y que los pedazos de carbón pues eran curiosamente redondos y delgados. Y dice que pues que nada más los vio ahí tirados, les dio como una revisada y que ya se regresó al no encontrar al otro chavo por ahí. Y nos comenta que como a los 5 minutos de venir de regreso en su bicicleta, salió el otro chavo en su bicicleta, que dijo, ¿qué onda? Dice, no, pues es que vine a buscarte, güey, porque pues
en tu casa dicen que no has llegado y pues me preocupé y vine a ver qué onda, si te habías regresado o cómo andabas. Que dijo, no, ya, pues ya vámonos. Que le dijo, lo que estaba ahí enterrado pues no era para mí. Y dice que pues ya, que siguieron platicando, siguieron su camino de regreso a sus casas. Que ya llegaron, que cuando llegaron a la casa de este chavo, que le dijo, no, pues muchas gracias por todo, te veo después. Que este chavo le dijo, bueno, pues está bien, hay disculpa que te haya ido a buscar, pero pues sí vi a tu hermana preocupada y a tu mamá. Que dice, sí, no hay problema, ahorita yo las consuelo. Y que este chavo pues hasta cierto punto se le hizo raro la manera de hablar del otro amigo. Total que ya, él se regresó a su casa, se metió, se acostó a dormir. Y por la mañana que se levantó, la mamá de este chavo le comentó que les habían ido a avisar que en la noche anterior, como a las 11:30, casi las 12, a este chavo lo habían atropellado en la carretera y había fallecido. Pues este amigo sí se sacó mucho de onda y nos decía, pues es que no es posible porque pues él me acompañó, llegamos hasta su casa y yo no vi que se metiera, pero yo lo acompañé y lo dejé allá fuera de su casa. Y ya era más tarde, iban a ser las 2 de la mañana. Y pues sí, fue una experiencia que nos comentó él que tiene muy grabada y que no se olvida todo lo que iba platicando con él antes de llegar a su casa, cuando se supone que en ese tiempo él ya pues ya hacía en la carretera muerto. Y pues hasta ahí el segundo relato. No sé qué comentarios tengan al respecto, o si habían escuchado alguna historia o leyenda referente a este tema. Igual cualquier comentario pues lo podemos platicar con todo gusto. Saludos, chavos, y buenas noches. Y así llegamos al final de este episodio. Las historias de esta noche han dejado algo más que palabras en el aire. Han sembrado ecos, sensaciones y preguntas que seguirán acompañándote cuando todo quede en silencio. Gracias por escuchar, por atreverte a cruzar este umbral con nosotros y por darle voz a lo inexplicable. Soy Ulises Sandoval y te espero en el próximo episodio, donde nuestras historias emergerán desde la oscuridad para recordarnos que hay cosas que no necesitan ser vistas para hacerse presentes. Porque los susurros nunca se detienen. Hasta la próxima. Bajo el crepúsculo, la mansión se yergue. Un coro espectral desde el sepulcro emerge. Son susurros en la oscuridad, almas en la eternidad.